Bien, muy buenas noches nuevamente, esperando que se encuentren muy bien en todas sus actividades y pues agradecerles de antemano la participación en estos encuentros que se están haciendo para fortalecer diferentes competencias que hacen parte de los programas de la cadena de electrónica, telecomunicaciones y redes. El día de hoy estaremos con el docente Jorge Hugo Hernández en el taller número 2 de beneficios del inglés en el mundo moderno. Para la cadena de TR y para los líderes de los programas que la componen, es importante su participación. Ayuda a fortalecer competencias que pueden servirles para la vida diaria, para su campo laboral y para lo referente a las pruebas Saber Pro y TIT que ustedes deben presentar como uno de los requisitos de grado de cada uno de los programas. En ese orden de ideas, le doy la palabra al docente Jorge Hugo para que se presente e inicie el taller. Muchas gracias. Muy buenas noches, Héctor Julián y estudiantes que nos acompañan el día de hoy. ¿Me confirma si me están escuchando bien? Perfecto y claro. Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, ya como le decía Héctor Julián, entonces el día de hoy vamos a ver la segunda parte de la presentación que tenemos preparada con respecto a los beneficios. Eh, Jorge Hugo, creo que puso en Ya, silencio el micrófono. listo, ya. Si vamos, les decía, vamos a ver la segunda parte de la presentación que iniciamos hace 8 días, donde nuestro tema principal es todos aquellos beneficios del inglés en el mundo moderno. En la actualidad, tantos beneficios y tantas ventajas que trae para todos y cada uno de nosotros el manejar una segunda idioma, una segunda lengua, en este caso el inglés, ¿no? Sin embargo, pues esto aplica para cualquier otro idioma, para cualquier otra lengua que nosotros manejemos, porque ya como les decía, después de que aprendamos un segundo idioma, se nos facilita un tercer y cuarto idioma. Entonces vamos a estar hablando, ya centrándonos en cuanto a la parte de la prueba de inglés dentro de las Saber Pro y las T y T, ¿no? Entonces ya vamos a ubicarnos en donde quedamos y estaremos arrancando. Bueno, entonces, en primer lugar es bueno saber que el examen que ustedes van a presentar como requisito de grado, y es bueno que lo tengan bien claro, es un requisito de grado. La persona que no presente la prueba Saber Pro o la prueba Saber TIT no podrá graduarse. Entonces es bueno que ustedes, no sé en qué periodo van, si ya bien adelantado, ya están terminando, no sé, les faltan algunos cursos nada más para terminar, tengan bien claro esto. Si ustedes no presentan este examen, no pueden graduarse. Es un requisito. Eh, esa prueba Saber Pro y TIT no les va a dar a ustedes un puntaje como tal. No se encarga de evaluarles y decirles, bueno, usted sacó 30 puntos, 50 puntos, 60 puntos, o usted sacó 80 sobre 100, no. La prueba es eminentemente clasificatoria. Es decir, que a ustedes los están ubicando. Esta prueba lo que busca es ubicarlos dentro de un nivel de competencia que ustedes tienen de la lengua. Ese nivel de competencia, acá vemos 4 de ellos, son A1, A2, B1, B2, y aparte de estos 4, tenemos el C1 y el C2. ¿Por qué no se tienen acá incluidos el C1 y el C2? Porque el C2 es prácticamente para los nativos, es decir, las personas que nacieron en un país de habla inglesa, que manejan el idioma prácticamente a perfección, ¿cierto? Entonces son los que tienen ese nivel de C2. Y el C1 es bastante elevado también,
Podríamos decir que lo tienen docentes, personas que se encargan del estudio del inglés y de la enseñanza del inglés, ¿no? Entonces, a los estudiantes como tal, los van a ubicar en A1, A2, B1 o B2. Estos niveles, ya internamente ellos hacen la valoración, la calificación en cuanto a un puntaje de 0 a 300, ¿cierto? De 0 a 120 lo ubican en A1, si usted obtiene de 121 a 164, lo ubican en A2. Si el puntaje suyo es de 165 a 195, lo ubican en B1. Y si el puntaje es de 196 a 300, lo ubican en B2. Pero cuando usted le presenta el examen y va a revisar los resultados, usted simplemente le van a decir A1, A2, B1, B2. Estos son los niveles, desde el más básico, el A1, hasta el más elevado, B2, en cuanto a la evaluación, ¿no? Pero ya como les decía, hay C1 y C2, que son los más altos. Esto aplica tanto para el inglés como para otras lenguas, para el francés, para el portugués, todos estos idiomas manejan este mismo rango, que son creados o que son propios del marco común de referencia. ¿No? Eh, Eminentemente es una prueba de lectura, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá no se van a evaluar las habilidades de speaking y de listening. Todos aquellos que tenían temor de que les evaluaran cómo hablan el inglés y cómo lo escuchan, pueden perder ese temor porque no les van a evaluar esas dos habilidades. Les van a evaluar reading, que es lectura, les van a evaluar grammar, que es la gramática y la estructura de las oraciones. Les van a evaluar vocabulario, ¿cierto? Pero no les van a evaluar esas dos, speaking y listening, que son las más complejas, podríamos decir, ¿cierto? Son las habilidades más complejas de desarrollar. Esas dos no las evalúan dentro de esta prueba, ¿no? Ya si alguno de ustedes va a presentar para otros fines, como son un intercambio, un trabajo, una beca, un examen internacional de inglés, ahí sí les evalúan esas dos competencias, speaking y listening. Pero en esta eminentemente de lectura, ¿cierto? Todo es escrito para que ustedes lo lean, lo comprendan y completen o seleccionen de las opciones que les dan. ¿Listo? Esos niveles entonces hacen parte del marco común europeo de referencia para las lenguas, así se denomina, ¿no? Ese marco común europeo de referencia para las lenguas que son los que los ubican en estos niveles. Si alguien va a presentar un examen de francés, también lo van a ubicar de esta manera. Ahora, esto a manera de reflexión. Ya hace varios años se está aplicando esta prueba, saber en cuanto al inglés. Se busca que los estudiantes se ubiquen de A1 a B2 y aquí aplica para estudiantes de bachillerato, de carreras tecnológicas o técnicas, de carreras profesionales que tienen que presentar ese examen, ¿cierto? Y infortunadamente para nuestro país, muchos de los estudiantes, no sé si haya sido el caso de ustedes, si les haya pasado a ustedes o con alguno de los compañeros de bachillerato que estudiaron, tuvieron que crear un nivel menos A, porque algunos estudiantes no alcanzaron ni lo más básico, no alcanzaron ese nivel. O sea, el resultado del examen fue tan pobre que tuvieron que crear un nivel menos A porque no alcanzaron ese estándar del más bajo, ¿sí? Pues esto ya es a nivel de reflexión y es algo de la problemática que vive nuestro país, porque pues Colombia no es de los países que está bien ubicado en cuanto al nivel de manejo de inglés, ¿no? Hay clasificaciones internacionales, eh, diferentes pruebas internacionales. Esas son la de PISA y hay otras, ¿cierto? Que evalúan el nivel de los estudiantes de bachillerato y en los diferentes ciclos. Y el inglés está bien por debajo, ¿no? Entonces, es importante que exista la conciencia de eso, del bajo nivel que tenemos y de la importancia de subir ese nivel. Ya esto se ha tratado a través de diferentes políticas de Estado, ¿cierto? El Ministerio de Educación ha tratado de mejorar estos niveles, sin embargo, es un proceso que no se ha logrado
llevar a cabo de buena manera porque pues siguen faltando estrategias, siguen faltando, faltando conciencia por parte de los mismos estudiantes que le seguimos sacando el cuerpo a estudiar ese idioma tan importante. Entonces, acá antes no les van a decir a ustedes, bueno, perdieron la prueba de inglés o pasaron la prueba de inglés, les van a decir ustedes están ubicados en este nivel. Cada uno de esos niveles tiene una serie de competencias básicas. Es decir, que para usted estar en nivel A2 debe tener una serie de competencias, de capacidades, de habilidades en cuanto al manejo del idioma, ¿cierto? Es importante, muy importante tener en cuenta esto. Complejidad creciente. Quiere decir que esta prueba empieza desde lo más fácil hasta lo más sencillo, desde lo más fácil hasta lo más complejo. Desde lo más fácil hasta lo más complejo. En total, son 45 preguntas que ustedes van a desarrollar o tienen 1 hora para desarrollar. ¿Okay? 45 preguntas de inglés, de la prueba de inglés, es la que tiene esta prueba Saber Pro o la Saber TIT, que son iguales. Iguales para las carreras técnicas profesionales, para las carreras tecnológicas, inclusive para los estudiantes de 11 es la misma prueba en cuanto a la estructura. Es decir, es el mismo tipo de preguntas, es el mismo número de preguntas, es la misma cantidad de tiempo que ustedes tienen para desarrollar. Como se dan cuenta allí, no pueden durar, no les alcanza ni minuto y medio por pregunta, ¿sí? 45 preguntas en 1 hora, no alcanzan a tener ni minuto y medio para responder cada una de las preguntas, ¿sí? Es importante que ustedes se vayan ya mentalizando acerca de que la prueba no es fácil. La prueba no es fácil. Porque así sea la prueba de español, de matemática, bueno, del área que sea. Cualquier prueba que tenga 45 preguntas para resolver en 1 hora es difícil. Tienen que aprender a manejar ustedes el tiempo para que ustedes vayan mirando una vez, porque si ustedes van a coger una pregunta, se van a demorar 2, 3 minutos, quiere decir que ya no les va a alcanzar el tiempo, que van a dejar preguntas sin responder. ¿Sí? Entonces, eso es muy bueno que ustedes lo tengan en cuenta y pues esa es parte de lo que busca esta charla, ¿no? Que ustedes vayan teniendo bien claro cómo es la prueba. Entonces, la complejidad creciente. Entonces, les decía yo, la prueba parte desde lo más sencillo, es decir, que las primeras preguntas son las más simples, las más sencillas, las más fáciles. Y después empiezan a subir de complejidad cada vez más duras, más duras, más duras, hasta que la última parte, la parte 7, que como lo ven allí, son 7 partes que tienen la prueba. La prueba está dividida en 7 partes, 7 tipos de preguntas diferentes. 7 tipos de preguntas diferentes, 7 partes que consta el examen, con complejidad creciente, es decir, que la 1 es la más sencilla y debería, ¿no?, ser en la que menos tiempo gaste, ¿no? Ya para que a ustedes les quede más tiempo en las partes más difíciles. Recordemos que si hay alguna pregunta, alguna duda, todos tienen micrófono, podemos hacer la pausa o pueden escribirme por el chat y vamos mirando a ver si la solucionamos de una vez o al final. ¿Entendido? Bueno, entonces 7 partes, la estructura de la prueba, complejidad creciente, empezar a tener en cuenta que esas primeras preguntas entonces son las más fáciles, son las que toca sacar más rapidito y que quede más tiempo para las últimas. Porque también como lo vamos a ver ahorita, en la parte 1, lo que ustedes tienen que leer es muy sencillo, muy simple. El enunciado, la pregunta, las opciones de respuesta son muy simples, muy sencillas. Ya en la última parte, si ustedes se van a enfrentar con una lectura. Entonces ya es una lectura que es mucho más larga, ¿cierto? Y la cual tienen que hacer por lo menos una vez y en algunos casos 2 o más veces. Entonces por eso es que tienen que guardar tiempo para esas últimas partes. ¿No? Bueno. Vamos entonces ya con las partes del examen. Empezamos con la primera parte. Esa parte se llama avisos. Avisos. Dice, ¿dónde puedo ver este aviso? Vamos a ver cada una de las partes con un ejemplo de ese tipo de pregunta que van a encontrar en cada una de esas partes del examen. ¿Sí? Entonces, la primera se llama avisos.
Y el interrogante allí es, ¿dónde pueden ver ustedes ese aviso? Entonces les va a aparecer a ustedes un aviso y la idea es que ustedes identifiquen dónde lo encuentran. En el ejemplo tenemos, please do not take the flowers. Please do not take the flowers. Please do not take the flowers. A ver, alguien que me escriba en el chat o me diga de viva voz qué, qué dice en ese aviso. ¿Qué entendemos por ese aviso? Por favor, no tocar las flores. Bueno, Néstor nos dice, por favor, no tocar las flores. Esencialmente es así, aunque hay una pequeña variante. A ver qué nos dicen por el chat. Dice, por favor, no tomar las flores. Bueno, entonces aquí diríamos, por favor, no coger, ¿cierto? Si lo tradujéramos como al español que nosotros utilizamos diariamente, por favor, no coger las flores, ¿no? Entonces acá empezamos, o sea, yo a medida que vayamos avanzando, yo les voy a dar ciertos tips, ciertas estrategias, ciertas cosas claves que les pueden ayudar a ustedes. Ya una hora, hora y media que nos vamos a demorar ahorita, no les voy a enseñar inglés ni les voy a enseñar gramática ni preposiciones, nada, porque es imposible, ¿no? Sin embargo, pues voy a darles ciertos tips, ciertas cosas que les sirven a ustedes para tener en cuenta. Entonces, primero que todo, no del inglés al español o del español al inglés no podemos hacer una traducción literal, ¿no? Literal quiere decir palabra por palabra, ¿no? Exacta. Por ejemplo, acá diríamos, please do not take the flower. Entonces, como lo dijeron ahorita algunos, yo por favor no tome, porque take es el verbo tomar o coger las flores, ¿no? Y el take lo usamos, por ejemplo, para las comidas o para la bebida. Entonces, take the lunch, que es tomar el almuerzo. Ellos lo dicen de esa manera, nosotros no lo decimos almorzar, ¿no? Ellos dicen take the lunch, tomar el almuerzo, nosotros decimos almorzar. Take the breakfast, tomar el desayuno, nosotros decimos desayunar. Entonces no hacerse la traducción literal, decir palabra por palabra, porque no nos va a dar en muchos casos, no se puede hacer esa traducción literal, sino que tiene que entender el sentido, ¿no? Entender el sentido, ya sea de una frase tan corta como esta o de un texto largo. Entender el sentido porque no vamos a entender todo, no vamos a comprender todas y cada una de las palabras, las vamos a conocer en nuestro vocabulario. Allí yo les digo, yo llevo más de 25 años, ¿sí? Más de 25 años enseñando inglés. Y todavía yo me encuentro con palabras que no conozco. Yo me encuentro con palabras que no conozco todavía. Y eso es normal. Muchas veces a uno los estudiantes le dicen, profe, ¿cómo se dice tal cosa en inglés? Y uno empieza a dudar y a pensar, y muchas veces uno hasta dice cualquier cosa por quedar bien, por no decir, no, es que no me la sé, ¿cierto? O cuando uno llega a decir, no me las, no, es que no sé cómo se dice. Entonces los estudiantes que van a decir, ah, no, raja el profesor, si el profesor cae no sabe. Pero es que no es así. Cualquiera de ustedes, yo en mi caso tengo 48 años y aún leo algún texto en español leo algún texto y encuentro palabras que no conozco. Llevo casi 48 años entonces escuchando, hablando español, leyendo y todavía encuentro palabras que no conozco del español. Entonces imagínense ustedes del inglés. Uno nunca termina de aprenderse todas las palabras del inglés. Por eso es que muchas veces entonces, ustedes no se pueden varar, sino que tienen que tratar de entender en contexto, de tratar de entender en general qué es lo que quiere decir la frase, la oración, el texto. ¿Listo? Entonces, please do not take the flowers. Entonces, por favor, no coja las flores. Entonces nos dice dónde se puede encontrar este aviso. ¿Dónde lo podemos ver? Y nos dan tres opciones. Ojo acá. En estas primeras partes, que son las sencillas, son preguntas de selección múltiple con única respuesta, con tres opciones. Más adelante nos vemos vamos a ver que esto cambia. En la parte 1, un aviso, tres opciones de respuesta diciendo dónde se puede encontrar ese aviso. Dice la A, at a zoo, la B, at the garden, y la C, at the beach. At the zoo, at the garden, at the beach. En un zoológico, en un jardín o
en una playa. ¿Sí? Entonces, ¿dónde podemos ver, dónde podemos encontrar, dónde se puede observar, en qué lugar este aviso? Y así van a hacer todas las preguntas de esta primera parte. Please do not take the flowers at the zoo, at the garden, or the beach. Sabiendo ya la traducción, ¿cierto? Que yo les dije dónde quedaba cada una de esas, entonces acá me dice Ronald que es la B, ¿cierto? At the garden. That's right. Please do not take the flowers. You can see, you can look at this advertisement in or at the garden. En un jardín. En esta, acá nos van, todas las opciones están correctamente organizadas. Es decir, que la A, la oración es correcta, la B, la oración es correcta, la C, la oración es correcta. Las oraciones son correctas, están bien formadas, ¿no? Acá lo único que se diferencia es el lugar, ¿sí? Porque nos están preguntando es por el lugar en el cual se ve el aviso, no por si la oración está bien o está mal, ¿no? Entonces, aquí no nos vamos a fijar en eso, simplemente en qué lugar, en qué sitio se encuentra. Entonces nos dice Ronald que es la B. ¿Qué evalúa este tipo de pregunta? Esta primera parte. Nos evalúa la capacidad, la habilidad que tiene el estudiante para identificar el uso de la lengua del inglés en contextos de comunicación específicos. Se está tratando cada una de estas partes. Sorry. Busca evaluar una competencia o una habilidad del estudiante para el uso de la lengua. En este caso, entonces, busca evaluar si ustedes reconocen dónde se puede emplear este tipo de palabras, este tipo de avisos, este tipo de oraciones. ¿Bien? Y como nos decía ya Ronald, la respuesta correcta, garden, at a garden, ¿no? Que es en el jardín. Ahora, las otras dos dice at the zoo en el zoológico y la otra at the beach, en la playa. Pues en la playa sí definitivamente es descartada y en el zoológico puede que haya flores, ¿no? Generalmente cuando encontramos tres opciones de respuesta, dos van a ser las que más se asemejan o las que más funcionan. Y hay una que definitivamente es un distractor, ¿no? Hay una que sí se saca obviamente desde el comienzo, ¿cierto? Hay una que dice, no, no, acá no va. En este caso sería at the beach, ¿no? En la playa no. Pero nos quedan las otras dos opciones. Ahora, después de que yo les digo, bueno, el aviso significa esto y las tres opciones significan esto, pues muy fácil hacerlo. Pero entonces, cuando encontramos un aviso que no entendemos, ahí viene el problema. Cuando encontramos tres opciones de respuesta que no entendemos qué significan las tres, o entendemos dos, o entendemos una y las otras no, ahí viene el problema, ¿sí? Entonces acá, fundamental, vocabulario. Para el aprendizaje de un idioma es fundamental el vocabulario, es de las primeras cosas que uno tiene que aprender, ¿cierto? Aprender palabras, aprender significados de palabras. Que como les decía, uno nunca termina de aprendérselas todas, pero uno, si poco a poco va aprendiendo y ojalá fuera diariamente que lo hiciera, va aprendiendo, va mejorando a su capacidad de memorística en cuanto a palabras, al número de palabras que conoce, y va a ser más fácil deducir, inferir cuál es el significado o qué significa una frase como tal. Entonces, esa es la primera parte de la prueba del examen que ustedes van a presentar. Vamos con la parte 2. Acá, vocabulario. Vocabulary. Entonces, esta segunda parte se encarga de evaluar específicamente vocabulario. Ahora, ¿cómo lo hace? Nosotros encontramos acá el ejemplo y así tal cual lo van a encontrar ustedes en el cuadernillo. Así como lo estoy mostrando, ustedes lo encuentran en el cuadernillo que les van a dar, ¿no? Entonces, acá les van a dar un campo semántico, es decir, es como un tema general. En este caso es entertainment, entretenimiento, ¿no? Un campo semántico es un tema general, ¿cierto? Por ejemplo, sports, deportes, o television, televisión, ¿cierto? Y de eso, de ese campo semántico, de ese tema que es el que ustedes encuentran en la parte superior, entertainment, es de ese campo semántico van a sacar palabras que son las que ustedes encuentran a su derecha con las letras A hasta la H.
Todas esas palabras hacen parte de este campo semántico de ese tema. Entonces, entertainment está CD, comics, DVD, films, map, messages, ticket, TV. ¿Sí ven? Entonces, a ustedes les puede salir cualquier campo semántico. Nos puede aparecer, por ejemplo, sports, que salgan solamente deportes, básquetbol, soccer, swimming, hockey, ¿sí? Y numerado, en la parte de la izquierda, van a encontrar la descripción o la definición de esas palabras, la explicación del significado de las palabras. ¿Listo? ¿Y qué se busca allí? Match, hacer match, enlazar, unir. La descripción, la definición que encuentran con los números con las opciones de respuesta que encuentran con las letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice en la descripción número 1, dice, you use these to watch videos. You use these to watch videos. Bueno, acá me dice Jorge que si estoy proyectando la pantalla, ¿no la están viendo? ¿Es la pregunta? ¿No están viendo mi pantalla? Sí, señor, ahí se ve. Ah, bueno. Jorge, el problema es de su equipo, entonces por favor revisar porque si estoy proyectando, estoy mostrando una presentación. ¿Listo, Jorge? Bueno, entonces, la primera dice, you use this to watch videos. Alguien que me escriba o me diga qué significa eso. ¿Qué puede entender por eso? You use this to watch videos. ¿Usas esto para ver videos? Okay, that's right. That's correct. You use this to watch videos. Usted usa esto para ver videos. Tiene que, o sea, no es exactamente una definición, sino una descripción, una explicación de qué es o para qué se utiliza los objetos o las cosas de las cuales estamos hablando a la derecha. Dice, usted usa esto para ver videos. En este caso, como ya lo decían ahí en el chat, dice que es la C, answer, C, DVD. That's right, ¿no? Bueno, cuéntanos muy, este ejemplo es muy cercano, ¿no? Porque ya el DVD ya hace parte de nuestra historia. Entonces, en este caso, you use this to watch videos, DVD. Ok, that's right. Y el ejemplo que nosotros tenemos acá es la número 4, number 4. Si people use it to find an address. People use it to find an address. ¿Qué podremos entender por esa número 4? Esa explicación, esa descripción número 4. Como la gente usa esto para encontrar direcciones o una dirección. Yes, that's correct. It is true. La gente lo usa, people use it, para encontrar una dirección. La respuesta entonces, map. Acá otra vez, no es muy actual, ¿no? Ya si dijéramos Waze o si dijéramos Google Maps, sería como la opción más correcta en la actualidad, ¿no? No, people use it to find an address map. ¿Listo? Acá vamos a hacer otro ejemplo. Dice number 3, dice people go to the cinema to see one of these. Number 3, people go to the cinema to see one of these. ¿Cuál será la respuesta? A, B, C, D, E, F, G, H. Number 3, people go to the cinema to see one of these. ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería la respuesta correcta de la número 3? ¿Con cuál la unimos? A, B, C, D, E, F, G, H. Bueno, a ver, acá tenemos a Andrew y Cristian nos dicen la D. La respuesta que nos dan es la D. De films. Listo, that's right. It's correct. Entonces la gente va al cinema a ver una de estas. La respuesta, films, movies, ¿no? Películas, films or movies. Number 2, vamos a hacer la número 2. Number 2, dice, you can read exciting stories that have many drawings on their pages. You can read exciting stories that have many drawings on their pages.
Vamos a ver, ¿cuáles nos dicen acá? B, comics. B, comics, that's right, ¿no? Los comics, ¿no? Los comics. Las historietas, ¿no? Las historietas. La número 2 dice, usted puede leer historias excitantes que tienen muchos dibujos en sus páginas. ¿Cuál es esa? Los cómics, las historietas. La última, number 5. People need these to go inside some places. People need these to go inside some places. Acá me dicen ya la G, o sea, la G. La gente necesita esto para ir adentro o para entrar, ¿no? En algunos lugares. Acá entonces esa última, lo que les decía de la traducción literal, si nosotros decimos la gente necesita esto para go inside, ir adentro, ¿no? Nosotros en español no vamos a decir ir adentro, vamos a decir entrar, nada más. Go inside, entrar. ¿Okay? Go inside some places. La gente necesita esto para entrar a algunos lugares. La respuesta correcta, como ustedes están diciendo, es G, ticket, los tickets. Y acá entonces encontramos también las palabras que técnicamente se llaman anglicismos, ¿no? Anglicismos son las palabras del inglés que se utilizan en otro idioma de manera normal, corriente, usual, ¿no? Ya hoy en día la palabra ticket es muy usual. Ya muchos no dicen las boletas, me voy a comprar las boletas para el concierto, me voy a comprar los tickets para el concierto, ¿no? Hay hasta una página que es eso, o cuando en televisión le aparecen que los tickets se venden en tal parte, ¿no? Las boletas se venden para eso, ¿sí? Entonces esas palabras que vienen del inglés y que se utilizan normalmente en nuestra lengua, se llaman anglicismos, ¿no? Y así depende de cada uno de los idiomas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros utilizamos una palabra del francés en el español o en otro idioma, entonces se llaman galicismos. Los galicismos son las palabras del francés que se utilizan dentro del lenguaje diario, la lengua normal de otros idiomas. Nosotros ya también de ese y de muchos otros idiomas también ya tenemos ejemplos en nuestra vida normal, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es un pan que comemos nosotros. ¿Cuál será ese? No, es un pan que viene del francés, que ya lo utilizamos normalmente nosotros. ¿Cuál será? No, del francés. Ya me dice bread, pero ese es del pan, exacto. Entonces tenemos dos, hay hasta dos panes que utilizan, que son palabras francesas totalmente, nosotros lo utilizamos normal acá. Una de ellas es el croissant, ¿no? ¿Cierto? Croissant. Ese es que croissant, ¿no? Es del francés, croissant, el croissant. Y el otro es la baguette, ¿no? O el baguette. Esas dos son palabras del francés que usualmente entonces son galicismos. Entonces acá tenemos ese ticket, ¿no? Y tenemos acá en la F, cuando está F messages, son cognados, ¿no? Cognados, ¿cuáles son? Son las palabras que del inglés al español o del español al inglés no hay mucha variación. Que a simple vista nosotros lo vemos y entendemos qué es, ¿no? Porque son muy similares en cuanto a su escritura, ¿no? Puede que la pronunciación sea diferente, pero la escritura es muy similar, entonces nosotros con la simple vista podemos identificar el significado de esas palabras. Messages, mensajes, ¿no? Cualquiera ve eso y dice, son mensajes, ¿no? Y así encontramos muchas palabras del inglés que también las llaman palabras transparentes, ¿no? Que son similares en cuanto a español e inglés. Por ejemplo, en la número 1, number 1, dice, you use these to watch videos, ¿no? Videos. Like this. Pues que en inglés se pronuncia videos, cambia la E por la I y la entonación o el énfasis se hace en forma diferente, ¿no? En español decimos videos, en inglés dice videos, ¿no? A fuerza se hace en la primera palabra y así hay muchas otras. Listo, entonces ahí tenemos esa segunda parte, ese segundo tipo de pregunta, ¿cierto? Que se evalúa exactamente. Acá Andrew en el chat nos dice, nos hace una claridad. Así como yo les digo que están los cognados, que son como ese, por ejemplo, vídeos, messages, son palabras que a simple vista nosotros entendemos.
Las vemos y son muy similares. Hay también falsos cognados. Cognados falsos. Es decir, son palabras que nosotros lo vemos y decimos, ah, no, eso es tal cosa. Y no, no es. Uno de ellos, y es uno de los errores que uno comúnmente comete. Nosotros encontramos la palabra library. Library. Voy a salirme acá un momentico, a ver si me deja. No, acá, para escribir. Por acá. Por ejemplo, nosotros encontramos la palabra library. Y muchos vamos a pensar que esa palabra, library, ¿cierto? Es librería, ¿no? No, este es un cognado falso. Es decir, que es una palabra que el español al inglés no varía mucho, que pensaríamos que es lo mismo, library y librería, no. Library es biblioteca, ¿no? Library significa biblioteca. Library significa biblioteca, ¿sí? ¿Cómo se dice librería en inglés? Se dice bookstore. ¿Ven la diferencia? Ese library es un cognado falso. Entonces nos devolvemos otra vez por acá. Volvemos a donde íbamos. Bueno, ¿qué evalúa esta segunda parte del examen de la prueba saber? Se evalúa el conocimiento que tiene cada uno de ustedes del vocabulario relacionado con un campo semántico específico, lo que les decía, con un tema, ¿no? Los temas pueden ser cualquier área del saber. Puede ser algo de biología, no es que porque ustedes estudian sistemas o estudian ingeniería, entonces les va a salir, no. Puede salir cualquier área porque son campos semánticos generales, ¿no? Los deportes, el entretenimiento, el cine, eh, la lectura y palabras relacionadas con eso. Esos campos, semánticos específicos y de su cotidianidad. Entonces, algunos ejemplos de esos campos semánticos pueden ser medios de transporte, ¿no? Entonces, puede que ustedes en esos bienes de A a la H, porque son ese número de preguntas, son 2, 4, 5 preguntas, con 8 opciones de respuesta. Esta es toda la parte 2. Ojo con eso. No, por eso les decía, empezamos desde lo más sencillo. Entonces, en la primera parte le van a salir 5, que fue la que vimos acá. Me devuelvo un poco acá. A usted le van a salir 5 avisos, nada más. 5 avisos como este, cada uno con 3 opciones de respuesta, ¿sí? 5 avisos con 3 opciones de respuesta. Y ya, se acabó la primera parte. Esta es la que ustedes tienen que hacer más rápido. Pasamos a esta, entonces son, mire, 5 descripciones, 5 definiciones con 8 opciones de respuesta, ¿sí? 5 definiciones con 8 opciones de respuesta. Es decir, son 5 preguntas nada más. Lo que pasa es que les dan 8 opciones, o sea, hay 3 que no sirven, 3 que no se van a dar, ¿sí? Pero esta ya es toda la parte 2, no hay más. También es sencilla, ¿cierto? También es sencilla, entonces también tiene que tratar de sacarla lo más rápido posible. De esta no le van a salir más, solamente esto. ¿Sí? Bueno. Bueno, le decía medios de transporte, entonces puede que acá de la A a la H le salgan medios de transporte. Entonces en la A, bus, car, bike, motorcycle, plane, train, ship, le salen los 8 medios de transporte. Y acá entonces la descripción o 5 descripciones o explicaciones de medio de transporte. Entonces usted usa este para ir a un país de otro continente. ¿Sí? Elemento escolar, entonces le pueden salir las opciones como lápiz, lapicero, pen, pencil, sharpener, ruler y a su izquierda las descripciones de para qué se utiliza o para qué sirven cada una de esas. ¿Listo? Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Acá, allí, a esto. Acá, listo. Pero digo que acá me levanta la mano alguien, palabras que no tienen traducción, debe ser. También palabras que no tienen traducción, creo que quiso decir Jonathan, como launch, que la gente cree que es lonchera. Ah, listo, bueno, tronado falso, sí. Eh,
Listo. Bueno, entonces ahí terminamos la segunda parte. Vamos a la tercera parte del examen. Acá, entonces ya son conversaciones, role play, dialogue, conversation. Son conversaciones que ustedes van a encontrar. Ahora, no son conversaciones largas, son conversaciones sencillas. Ya lo vamos a ver con el ejemplo. Mire, esto es una conversación, esta ya es una pregunta. What do you do? Tres opciones de respuesta. Se ve que en la anterior no hay esas tres, o sea, A, B, C no son, son preguntas de selección múltiple con única respuesta, pero no está enumerada que pregunta 1, A, B, C. Pregunta 2, A, B, C, no. Están las 5 preguntas con 8 opciones de respuesta. Acá sí vamos a encontrar pregunta, 3 opciones de respuesta. What do you do? A, B, C. I'm a pilot, I'm single, I'm George. ¿Sí? Conversaciones. ¿Qué es lo que busca? Una pregunta y qué es lo que se responde o cuál es la respuesta adecuada para esa pregunta. O, como es una conversación, un diálogo, no todas las veces van a ser preguntas los enunciados, ¿no? Puede ser acá una oración y dentro de las opciones de respuesta, ¿cierto? Está la continuación de ese diálogo, ¿no? O sea, ¿qué se dice después del primer enunciado, ¿no? Por ejemplo, si yo en el enunciado va a decir thank you, o sea, gracias, ¿cuál sería la siguiente palabra? ¿Cuál sería lo siguiente que se dice después de thank you? ¿No? En el español entonces sería gracias, entonces ¿qué sería lo que dice después de eso? De nada, ¿no? ¿Listo? Entonces de esa manera es. Entonces acá tenemos en este caso una pregunta. What do you do? Tenemos tres opciones de respuesta. I'm a pilot, I'm single, I'm George. Las tres respuestas están correctamente formuladas. Es decir, son oraciones correctas. No hay error en esas preguntas, en esas respuestas, sorry. No hay error en esas respuestas. No es que ustedes van a poner y decir, ah, no, es que aquí falta la A, ah, no, es que acá no va la contracción, ah, si acá le faltó es, no. Las tres respuestas están bien. Lo que pasa es que una de esas respuestas, pues, corresponde a la pregunta, ¿no? Entonces, si nosotros preguntamos, what do you do? ¿Qué sería en español? ¿A qué equivale ese what do you do? Esa pregunta. Les Pues en dice, ese ¿qué contexto yo haces? creo que ¿a qué te dedicas o qué haces? Listo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y es correcto lo que ustedes dicen. Ahora, si alguien dice, ¿qué haces? Otro va a decir, ¿a qué se dedica? ¿Sí? Son correctas. No podemos hacer una traducción literal. Hago mucho énfasis en eso. What do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué haces? ¿Sí? Todo eso significa lo mismo. ¿Sí? Son tres preguntas en español o tres versiones diferentes de la misma pregunta y son correctas. Y si nosotros estamos haciendo la traducción, nos dicen, bueno, haga la traducción de este, pero acá le estamos ayudando a un sobrino, a un hijo a hacer la traducción. Cualquiera de las tres es correcta, cualquiera de las tres formas es. No hay una sola que sea como la exacta. What do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces, I'm pilot, I'm single, I'm George. ¿No? Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta acá? In this case, A, B, or C. What do you do? I'm pilot, I'm single, I'm George. La respuesta correcta, como lo están diciendo ustedes, es la A. ¿Sí? I'm a pilot. Yo soy un piloto. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cierto? I'm a pilot. Soy un piloto. Es correcto. Las otras dos dice I'm single. Cuando decimos que I am single o I'm single, estamos diciendo que yo soy ¿qué? Soltero. Soltero, ¿no? Decimos que estamos casados, I'm married. I'm married. I'm single, soltero. Y la última, I'm George. Yo soy George, ¿no? Soy George. Listo. That's right. Bueno, acá, este tipo de pregunta que evalúa. Este tipo de pregunta evalúa la capacidad, la habilidad que tienen los estudiantes para identificar la función comunicativa, ¿no? Para comunicarse, para emitir enunciados, para responder enunciados, para continuar con una conversación.
de ciertas expresiones que se usan en la cotidianidad, su función y la respuesta esperada para determinado contexto, ¿sí? Entonces, eso es lo que se usa. Que ustedes sepan cómo contestar una pregunta, sepan qué decir en caso de que alguien les diga gracias. Entonces, que ustedes sepan cómo se dice de nada, ¿sí? En caso de que alguien les diga, ¿puedo ayudarte? Entonces, que sepan qué va después, qué se puede decir después de eso, ¿cierto? En caso de que le hagan una pregunta, ¿cuál es su apellido? Pues, ¿cuál es la respuesta adecuada para eso? ¿Sí? Entonces, esto ya evalúa en cuanto a la parte comunicativa, es decir, conversaciones, diálogos, role plays, ¿cierto? Y todas las preguntas van a ser así, de este tipo. La respuesta correcta, como decíamos, I'm pilot. Pasamos a la parte número 4, que es la parte de gramática en contexto. Ya como se dan ustedes cuenta, ya vamos en la 4. La 4, entonces, ya encuentran ustedes una lectura. Está ahí un texto, pero un texto incompleto. ¿Sí? Un texto incompleto. Y acá encuentran entonces los espacios en blanco que deben completar, que deben rellenar ustedes, ¿no? Con las opciones, como lo ven acá abajo en el ejemplo. Que para el 0, entonces, que es el ejemplo, siempre van a encontrar ustedes un ejemplo dentro de la prueba. Es importante que lo sepan. Dentro de la prueba y cada una de las partes de la prueba, la parte 1, hay un ejemplo que es el 0. La parte 2 hay un ejemplo que es el 0. Siempre van a dar ustedes un ejemplo, ¿no? En esta, entonces, el ejemplo es el 0, ¿cierto? Que dice, coffee is popular around the world. Uy, hay un error, falta la D, la L, porque no es palabra, sino mundo, es world con L. W-O-R-L-D. Ahí quedó un error. Y les dan 3 opciones de respuesta. ABC, over, by, across. Acá es como su nombre lo indica, es gramática, que es también muy complejo en el inglés, ¿no? Porque gramática es el uso adecuado, ¿cierto? De las preposiciones, por ejemplo, de los verbos, aprender a usar los verbos en los tiempos que corresponden, en presente, pasado, futuro. Es usar las preposiciones de forma correcta, por ejemplo, el at, el in, el on, cuando se usa cada una de esas, ¿no? Que, digamos, para los años se utiliza in en inglés, ¿cierto? In 2024, en el 2024. Siempre para los años va a decir in. Que, por ejemplo, para decir la hora, ¿cuál es la preposición que utilizamos para decir la hora? In, on o at. A ver, ¿quién me puede decir? Para decir la hora, utilizamos at. Listo. Nos escribió Robinson at. Entonces, siempre la preposición para decir la hora, o sea, para lo que nosotros diríamos en español a las 3, a las 8:15, a las 9 en punto, a las 10:30, ese a las, en inglés es at, ¿sí? Es ahí ya es manejo de ese tipo, de saber cuándo se utiliza el tiempo presente o el tiempo presente progresivo o el tiempo presente perfecto. O cuando utiliza el futuro, o cuando utiliza el pasado, o cuando utiliza una proposición, cuando se utiliza, ¿sí? Esto es lo que evalúa en esta parte. Dice, coffee is popular around the world. The past century, few subjects have been as carefully studied as coffee. ¿Sí? Acá, entonces, toca leer. Ya en esta parte 4 ya vamos en preguntas un poco más complejas, ¿sí? Porque acá dice over en las opciones de respuesta de las 0, es over, by y across. Entonces, si no conocemos, si no entendemos lo que estamos leyendo allá, si vemos esa lectura y quedamos, ahí sí como dice el cuento, gringos, que sería muy bueno quedar gringo porque pues estamos hablando inglés, pero acá no nos sirve porque no sabemos cuál es la respuesta, entonces tenemos que empezar allá al pinochazo. ¿Sí? Over, by y across. Bueno, ¿qué evalúa este tipo de pregunta? Ya vamos a mirar si es la A, Jonathan. Se nos dice que es la A, que es over. Bien. ¿Qué evalúa este tipo de pregunta? La capacidad que tiene el estudiante para utilizar la gramática al interior del texto. El saber utilizar correctamente la gramática. El saber utilizar adecuadamente las palabras dentro de un contexto.
Nosotros, esto pasa también en el español, ¿no? Y en todos los idiomas. Por ejemplo, cosas como la concordancia. Concordancia es que si nosotros estamos hablando en masculino, es el artículo que utilicemos sea el o los para un sustantivo que sea masculino, carro, carros, el carro, los carros, ¿no? Que es algo que que es muy complejo para los de habla americana, los de habla inglesa, aprender español, ¿no? Ellos tienen un solo artículo que es de, THE, yo lo escribo acá en el chat, de. Este artículo de, para ellos significa el, la, los, las, tiene todos esos significados. Para ellos es una sola palabra, de. Para nosotros son 4 palabras, el, la, los, las. Sí, hay cositas, ¿no? En este caso, entonces uno dice, uy, no, el español es más difícil. El inglés es más fácil porque, mire, para esas 4 palabras es solamente una en inglés. Por eso es que nosotros cuando encontramos o escuchamos a un gringo, y eso lo vemos en la televisión, que ellos confunden, no hay esa concordancia de género, ¿no? Ellos pueden decir el casa, la carro, ¿cierto? Porque para ellos no es fácil identificar, no es fácil decir que es que el artículo tiene que ir en masculino, el sustantivo en masculino, ¿no? A ellos no les interesa eso. Ellos dicen the car, el carro, the house, la casa, ¿sí? Y es la misma partícula, el mismo artículo. Entonces, es bueno tener en cuenta eso y saber cuándo utilizamos correctamente cada una de las palabras. Es lo que pasa también con las preposiciones en español, ¿no? En español, entonces, hay expresiones que son correctas y otras que no. Que dentro de la lengua hablada normalmente se puede cometer errores, sí, pero en este tipo de exámenes no. Entonces, ese es el ejemplo de con base en. Hay personas que dicen en base a. Eso es incorrecto, ¿no? La Real Academia de la Lengua dice que es con base en, ¿no? Se utiliza con base en, no en base a, ¿no? Pero uno escucha que muchas veces hay personas que dentro del lenguaje hablado lo utilizan de esa manera. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ya Jonathan nos dice la A, que es over. O sea, que dice coffee is popular around the world. Over the past centuries. Over the past centuries. Vamos a ver. Ay, no me salió. No salió la respuesta correcta, pero es la A, over. Over es la respuesta correcta. Bueno, que no salió marcada, bueno, pero sí es over. La respuesta correcta sí es over. Que es en los pasados siglos, over the past centuries, en los pasados siglos, o en los pasados siglos, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que no podemos hacer la, la traducción simultánea o la traducción literal, ¿no? Que nosotros diríamos en los pasados siglos, ¿cierto? Entonces nosotros diríamos, ah, no, la respuesta correcta debería ser in, porque nosotros sabemos que in significa en, porque nosotros decimos in the house, en la casa, in the office, en la oficina, ¿no? Pero si aquí no. Ah, ya casi la tengo marcada, no estaba viendo, mira, acá está respuesta 0, la A está sombreada, ¿sí? Es over. Acá en la parte de abajo está sombreada la A. Over the past centuries, ¿sí? En los pasados siglos. Ahora, over, ¿qué significa y qué es lo que enseña uno de esa preposición over? Dale cuidado acá. Vamos a dejar de compartir esta y voy a compartir mi presentación. Y ahí es donde yo les digo, bueno, hay cosas que son sencillas, en el inglés hay otras cosas que son más complejas. Vamos a mirar una de esas complejas. Vamos a escribir acá en esta última diapositiva. En el inglés nosotros enseñamos 2 preposiciones que son over y on. Nosotros enseñamos esas 2 preposiciones en el inglés. Y ambas, over y on, ambas preposiciones significan sobre o significa encima de. Over, on, encima de. Le vamos a encontrar una oración como the phone is on the table. The phone is on the table. The phone, my God, yes. The phone is on the table.
Y la otra que vamos a encontrar, the lamp is on the table. The lamp is on the table. ¿Sí? ¿Cómo traducimos o cómo entendemos estas dos oraciones? Exactamente igual. Estamos diciendo, la lámpara está, la primera, el teléfono está encima de la mesa o sobre la mesa. Y la segunda, the lamp is on the table, la lámpara está sobre o encima de la mesa. ¿Sí? Diríamos que las dos tienen la misma traducción, pero en el inglés es diferente. En el inglés es diferente. Esta preposición on, yo miro a ver que la cámara... esta preposición on significa que está tocando, que está encima de algo, pero es que está tocando. Es que está sobre o encima de la mesa, pero que está tocando, ¿cierto? Que hay contacto. Entonces el teléfono está puesto encima de la mesa. Y la segunda, entonces la lámpara no está on the table, sino está over the table. Porque la lámpara está sobre la mesa, ¿no? Pero sin tocar. Es una lámpara colgante. Miren. Y ahí la diferencia del on y el over. La lámpara está encima de la mesa, pero no la está tocando. Es ese on cuando está tocando, over cuando no está tocando. ¿Sí ven ahí la diferencia de esa preposición? Y nosotros como profesores enseñamos ese tipo de preposiciones, pero acá vamos a encontrar que esa preposición over también tiene otro significado, ¿sí ven? Que es el que nos están pidiendo acá, que puede ser como por o en, ¿sí? Por o en los pasados siglos. ¿Sí? De ahí donde decimos, bueno, ya el tema del inglés tiene ciertas cosas que son más complejas. Hace 8 días les decía, el inglés comparado con otros idiomas es un idioma sencillo, concreto, es más fácil de aprender que otros, pero como todo, tiene sus cositas, sus más y sus menos. ¿Sí? Entonces, hasta acá tenemos cuarta parte del examen. Y seguimos creciendo en cuanto a la complejidad, ¿no? Empezamos con enunciados corticos, muy corticos, un aviso nada más, ¿cierto? Después una explicación, después un diálogo, pero es un diálogo corto, una o dos frases nada más. Ahora ya vamos con un texto. Mire, ese texto tiene, este texto tiene 1, 2, 3, 4 párrafos, pero es un texto corto todavía, ¿cierto? Esos textos cortos también están determinados por el nivel de lengua, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya estamos evaluando, o sea, si una persona contesta correctamente esto, quiere decir que este tipo de preguntas, de respuestas que den ustedes acá en estas preguntas, si las responden acertadamente, ustedes están demostrando que tienen ya una habilidad, una competencia más alta de las primeras. O sea, la primera parte se espera que todos la contesten bien, las primeras, porque ahí se está evaluando como lo más sencillo del idioma, que sería como el nivel A1, ¿cierto? Acá ya estamos evaluando un nivel más alto porque es un uso correcto de la gramática, de las proposiciones, de los tiempos verbales. Ya estaremos mirando con un B1 por ahí, ¿cierto? Y continuamos entonces con la parte número 5. Acá está pues, el ejemplo de todo cómo aparece, ¿no? Acá es la idea de mostrarle a ustedes cómo aparece dentro del cuadernillo. Entonces aparece esta la lectura y aparecen todas las preguntas, 9, 10 al 16, con 3 opciones de respuesta, ¿sí? Las preguntas, en ese caso son 2, 4, 6, 8 preguntas, con 3 opciones de respuesta cada una, ¿sí? Y son muy similares. Bueno, miramos la número 13, 13. A, describe. B, described. C, describes. ¿Sí? La persona que no tiene el conocimiento, te va a decir, uy, no, pero describes. No, esto es prácticamente lo mismo. O sea, la diferencia acá es la D y la diferencia acá es la S, pero la diferencia es total. Porque acá en la A está el verbo de escribir, describe, en presente para I, you, we, they. Acá en la opción B, describe con
ed, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo estará? Es que me dice. Este. Pasado, Robinson, es correcto. Entonces, siempre que encontremos verbos con terminación ed, quiere decir que es tiempo pasado y que son verbos regulares, ¿no? Verbos regulares que están en tiempo pasado. Decía, acá está el describe normal. Acá está con ed, quiere decir que el verbo acá está en presente, acá está en pasado. Y acá vamos a encontrar es una S. Cuando el verbo tiene una S, ¿en qué tiempo está? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tiempo está ese verbo? A ver, encontramos a Andrew que me dice presente simple. Es correcto. Está en presente simple, pero es diferente a este presente. ¿Por qué? Porque la A, la opción A, es para las personas I, you, we y they. Y este con S es presente simple, sí, pero para las terceras personas, third person, he, she, it. He, she, it. ¿Sí? Ahora, miremos el 14, dice drink, verbo tomar. Drinking, verbo tomar. Drunk, verbo tomar. Diferencia, presente. Progresivo, en progresivo que es la terminación ing. Cuando nosotros encontremos un verbo en ing, es la terminación, o cuál es la terminación del español de esos verbos en ing. ¿A qué equivale en español esa ing? Ando, endo, yendo. That's right. Ando, endo, ¿no? Drinking es tomando. Drink, tomar. For example, I drink, yo tomo. I am drinking, yo estoy tomando. Y la última, drunk, es el participio pasado del verbo, ¿sí? Que es tomado. La terminación ado, edo, ido. Yo he tomado, I have drunk. Yo he tomado, ¿sí? Entonces acá tenemos los ejemplos, como lo pueden dar cuenta ustedes. Entonces son palabras que pueden ser muy similares, ¿cierto? Muy similares. Por ejemplo, este much con el more, que significa mucho o más, ¿sí? Palabras que son muy similares como preguntas, when, which, who. Las tres son preguntas de información, ¿sí? Entonces ahí tenemos que mirar el contexto y cuál de las tres se está utilizando. Acá son preposiciones, el uso de preposiciones adecuado. Acá son verbos modales, el must, el could y el would en su forma negativa. O sea, mustn't, couldn't y wouldn't, ¿sí? Entonces, así lo van a encontrar ustedes, ese tipo de preguntas de la parte número 4. Listo. Seguimos. Vamos con la parte número 5. Oh, no me borró esto. Vamos a borrar acá. Listo, ya ahora sí. Vamos con la parte 5. Parte 5, comprensión de lectura, ¿sí? Más avanzado, más complejo. Y aquí nos hacen preguntas de comprensión de lectura. Tenemos que leer el texto y posteriormente contestar una serie de preguntas, ¿sí? El texto ya es un poco más largo que el anterior que encontramos, ¿no? Es un poco más largo, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, mire, ya en las 5 encontramos un texto más largo, el cual debemos leer mínimo una vez, pero generalmente toca leerlo 2 y hasta 3 veces para encontrar las respuestas. Ahora, ¿qué se les sugiere a ustedes? Que no es regla, ¿no? Es que primero leamos las preguntas. O sea, lo que pasa es que eso, pues, depende de cada uno de ustedes, ¿no?
No, yo le decía a ustedes que cada uno trabaja, estudia, aprende de maneras diferentes. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Eh, pero se habla de que es mejor primero leer las preguntas. Me dice Víctor, ¿dónde puedo ver nuevamente el video? ¿A cuál video se refiere, Víctor? ¿El de la sesión pasada, será? Si es el de la sesión pasada, las dos, la sesión anterior. Los líderes de programa, como el profe Héctor Julián y el profe Raúl, les estarán compartiendo esas grabaciones, las dos. Yo creería que después de mañana las están compartiendo porque la idea era compartir las dos, la de 8 días y la de hoy. Bueno, les decía que se les sugiere a ustedes que hagan primero la lectura de las preguntas, porque en las preguntas ustedes van a encontrar o van a saber qué es lo que le están preguntando, ¿no? Porque acá le van a pedir cierta información, ¿no? Información de la lectura, ¿no? Entonces van a haber palabras claves dentro de la pregunta que les van a ustedes ayudar a ubicar dónde está la respuesta. Entonces por eso se les sugiere a ustedes que lean primero la pregunta. Ahora, ¿que eso es regla? No. Ya cada uno si quiere le echa la leída primero al texto, después van las preguntas. Pero generalmente lo que pasa es que ahí se pierde tiempo porque usted lee todo, después va y lee la pregunta y las opciones de respuesta y se devuelve a leer, ¿cierto? Se devuelve a leer. Entonces, por eso la sugerencia es que lea la pregunta, las opciones de respuesta y ahí sí busquemos dentro de la información, dentro del texto, la información que nos están pidiendo, haciendo uso de las palabras clave, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos acá la pregunta, where was the painter from? Y nos aparecen 3 países, Ireland, Spain, France. Ireland, Spain, France. Ahora, por ejemplo, si en el caso de que uno de estos 3 países no se nombre, o sea, nosotros echamos la revisada así por encimita y buscamos, ubicamos si están los 3 países o si no están los 3, entonces ese que no está, ya lo descartamos, nos quedan 2 y buscamos dónde están esos otros 2 países, ¿no? En este caso, los 3 están. Y los 3 están dentro dentro del primer párrafo. Dentro del primer párrafo está, mire, acá está Ireland, ya lo voy a resaltar. Acá está Ireland, está el primero. Está no específicamente el país, pero está el idioma o la nacionalidad, Spanish, y está la otra nacionalidad, French, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para contestar esta primera pregunta, y si miramos nosotros el resto del texto, no están más esas palabras. Quiere decir que para contestar esta primera pregunta, solo necesitamos leer el primer párrafo, nada más. No tenemos que leer todo el texto. Ahora, que toca leer y entenderlo, sí, claro, porque pues no vamos a sacarlo así nomás, ¿sí? Entonces acá dice, when I was a child in Ireland, cuando yo era un niño en Irlanda, y acá la pregunta nos dice, where was the painter from? ¿De dónde es el pintor? ¿O de dónde era? ¿Sí? Entonces tenemos que decir qué es lo que dicen también de España, o del español, o de algo español que está mencionando. Dice, I found a Spanish television show. Dice, yo encontré un programa de televisión español, no es de España, y acá, con un hombre francés, with a Frenchman, con un hombre francés, no, la respuesta correcta, ¿cuál será acá? A, B or C? What do you think, guys? Entonces, listo, entonces nos dice la A, correcto, porque dice, cuando yo era un niño en Irlanda, ¿de dónde era el pintor? De Irlanda, ¿sí? Entonces, si nosotros cogemos y leemos todo el texto, después leemos la pregunta, las opciones, vamos a devolvernos a leer el primer párrafo, que es donde está la respuesta, ¿sí? Entonces, por eso la sugerencia generalmente se les dice a ustedes que lean primero la pregunta, las opciones, y ahí se ubiquen dentro del texto esas palabras, esas pistas, y saber dónde van a encontrar esa información que les están preguntando. ¿Listo?
Vamos acá, vamos acá. Y entonces, ¿qué evalúa este tipo de pregunta? Entonces, evalúa la capacidad que tiene el estudiante, la habilidad que tiene el estudiante para identificar información detallada del texto, lo que les estaba diciendo. Es tratar de identificar, de ubicar dentro de ese texto dónde está la información que nos están pidiendo. Eso es lo que se busca. Y ojo, dice, bueno, vamos a ver porque yo lo estoy haciendo así. Dice, yo pensé que el pintor que vio en el programa. Bueno, vamos a ver porque yo la vi así nomás. Vamos a ver, porque acá dice de dónde era el pintor. Uy, bueno, acá me quedó. Acá por el afán, vamos a ver, porque acá sí, ¿quién me hizo acá la claridad? Dice Robinson. Robinson dice el pintor que vio en el programa. Bueno, vamos a ver, porque acá dice, cuando yo era un niño en Irlanda, sí, yo vi un programa de televisión española con un hombre francés quien estaba pintando. Ah, quien estaba pintando. O sea, el que estaba pintando no era el niño, sino el que estaba pintando era el hombre que salía en el programa de televisión. Bueno, mire, ¿sí ve? Muy buena la claridad que nos hace Robinson, pero acá por los afanes estábamos como pasando por alto eso, porque si la pregunta es el pintor, ¿no? Acá antes el pintor no era el niño, sino el pintor era el hombre del programa. Vamos a ver. Muy buena la claridad, ya vamos a ver si sí es o no es. Les dice la capacidad que tiene el estudiante de buscar información detallada en un nivel menor. Ojo, nivel menor deductivo. O sea, acá lo que ustedes van a inferir, deducir, es muy poco. Acá las preguntas son de tipo de identificar la información que está ahí en el texto. Es información que está ahí presente, que está ahí bien clara dentro del texto, como el origen del pintor, ¿cierto? No son cosas que ustedes tienen que inferir o deducir, como lo vamos a ver más adelante. Acá es buscar información que está allí claramente expresa, ¿no? No, pero mira, acá se dice Ireland. Entonces aquí toca leer todo el texto porque si seguimos leyendo, quiere decir que el niño entonces sí era un pintor, ¿cierto? El protagonista de nuestra historia sí era un pintor, pero entonces no lo estamos leyendo completo, entonces toca leerlo todo porque entonces el niño sí se puso a pintar. Robinson, sí se puso a pintar el niño, vamos a ver. Eh, este color. Y acá decía, así, mire, él lo está leyendo, acá está en primera persona. Yo era un niño en Irlanda, después se puso a pintar el niño, mire, se puso a pintar lo que el señor pintaba en la pantalla. ¿Sí ve? Entonces acá el que pintaba en la pantalla, obviamente era un pintor, pero el niño también hizo sus primeros pinitos, como lo dice el texto, My Artistic Adventure, mi aventura artística. Entonces, él sí se puso a pintar. Mire, y acá al final también dice, I was ready to paint my first picture. Y estaba listo para pintar mi primera pintura. Valga la redundancia, mi primera obra. Entonces hay que leer todo. Exacto, Robinson. Sí, es del que escribió la historia y no del otro. Listo. Bueno, ¿sí ve? Importante que leer. Y acá nos dicen dónde estaba la información, ¿sí ve? En el primer párrafo era donde estaba la información que nos estaban pidiendo. I was a child in Ireland. Mire, I found a Spanish television show and with a Frenchman. Ahí están las tres nacionalidades, las tres palabras de las cuales nos hablan. Y acá entonces cuando hablamos del país, Spain. Cuando hablamos del idioma o de la nacionalidad, Spanish.
Cuando hablamos del país, France. Cuando hablamos de la nacionalidad o el idioma, French. ¿Es la diferencia? Continuamos. Parte 6. Seguimos con una parte ya más compleja. Esta parte dice propósito del texto y nos encontramos con otra lectura. Así ya llevamos parte 4, parte 5, parte 6. Ya llevamos 3 partes del examen que son basadas en lecturas. Y como se dan cuenta en esta, que es la penúltima parte, ya el texto es más largo. Y no es solamente que el texto sea más largo. Si nos ponemos a revisar el vocabulario, las estructuras que encontramos, este texto es más complejo, es más denso. Tiene más frases verbales, tiene más expresiones idiomáticas, tiene un vocabulario más elevado. Entonces, es más difícil de comprender el texto. ¿Sí? El texto en este caso se llama Jonathan's Trip to Colombia. Jonathan's Trip to Colombia. El viaje de Jonathan a Colombia. Y acá aprovechamos para, mira, acá tenemos, estoy cerrando esa apóstrofe S. ¿Qué significará esa apóstrofe S en el inglés? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué significa esa apóstrofe S en el inglés que estoy subrayando acá? Cuando la veamos, no me van a decir que es el is, que puede ser, que por ejemplo, he is, hacemos la contracción y decimos his, ¿no? Pero acá, ese apóstrofe S es un posesivo, que acá ya nos escribió Robinson, como de pertenencia, es correcto. Ese apóstrofe S es el posesivo. Entonces acá vamos a darle la razón a los que nos dicen que es que el inglés es muy difícil porque todo es al revés. Sí, todo es al revés. Yo tengo acá este Jonathan Strip y yo voy a traducir esas 3 palabras, o bueno, 2, el apóstrofe con la contracción Jonathan Strip. De estas 2 palabras, a la hora de traducir, yo voy a decir el viaje, trip es viaje, el viaje de posesivo Jonathan. ¿Sí? Ahí sí le damos la razón a los que nos dicen que en el inglés todo es al revés. El viaje, empezamos por ahí, mire, el viaje de Jonathan. ¿Sí? Todo al revés. Listo. Vamos entonces con el texto. Tenemos que leer todo el texto, mirar cuáles son las preguntas que nos hacen. Y ahí sí. Solo. Acá está la pregunta. Me dice, what is the writer trying to do in this article? Y acá ya empezamos también a hacer todo más complejo. ¿Por qué? En la pregunta nos dice, what is the writer trying to do in this article? En este, a diferencia del anterior que nos preguntaban por información que estaba expresa ahí dentro del texto, en este la información no está expresa. No está ahí dicha tal cual, no la vamos a encontrar ahí inmersa, sino que mucha de la información la tenemos que inferir, deducir. ¿Sí? El enunciado de la pregunta dice, ¿cuál es o qué está tratando de hacer en este artículo el autor, el escritor? ¿Qué está tratando de hacer el autor del texto en este artículo? ¿Cuál es el objetivo? En otras palabras, ¿cuál es el objetivo? ¿Cierto? Entonces ahí nosotros tenemos que inferir, tenemos que deducir cuál es el objetivo, para qué él escribió este texto. ¿Sí? Entonces ya allí, si no tenemos que, o no podemos ir a buscar en una parte detallada de la lectura, ¿cierto? ¿Dónde está esa información? Tenemos que hacer una lectura completa, encontrar el sentido, la razón, el objetivo que esta persona tuvo para escribir el texto. Todas las opciones, la A, la B, la C y la D, que como se dan cuenta acá,
preguntas de selección múltiple, única respuesta, pero ya no son 3 opciones de respuesta, sino que son 4. El nivel de complejidad va aumentando. Mire, ya. La parte 6 ya no son 3 opciones, sino 4 opciones de respuesta. Todas las 4 preguntas están correctamente, las 4 respuestas están correctamente formuladas. Es decir, que aquí no hay errores. En estas oraciones no hay errores. No es que nosotros vamos a descartar una oración de estas porque hay un error en cuanto a la escritura, en cuanto a la gramática. Vamos a decir, no, es que acá no es Colombia, sino otra cosa. Vamos a decir, es que acá no es Colombian, sino Colombia. O acá no es Colombia, sino Colombian. No, eso no lo podemos hacer. Todas las 4 son correctas en cuanto a su estructura. Y en determinado momento, las 4 pueden ser verdaderas, pero solamente hay una que es la más correcta. ¿Sí? Entonces acá ya la habilidad que de ustedes espera es mucho más elaborada. ¿Sí? Se espera que ustedes tengan una capacidad mucho más grande. ¿Qué evalúa esta prueba? Entonces, la capacidad del estudiante para identificar información del texto en un nivel deductivo. ¿Sí? Se trata de que ustedes deduzcan información del texto. Y en este caso, la respuesta correcta es la de Encourage tourists to visit Colombia. Entonces, la persona que escribió el texto, el viaje de Jonathan a Colombia, el objetivo que él tenía era fomentar o ayudar o generar que más visitantes o más turistas visitaran o que los turistas visitaran a Colombia. ¿Sí? Ahí sí, pues, por tiempo no podemos ponernos a leer todo el texto, identificar cuál es la razón de ser, por qué, ¿cierto? Pero, entonces es bueno que ustedes sepan, conozcan cómo es que se debe realizar. Continuamos. Bueno, vamos a borrar acá primero esto, borrar, y seguimos. Parte 7, vocabulario en contexto. Entonces aquí vocabulary, pero en contexto ya no es ese vocabulario que encontramos al comienzo, ¿cierto? Sino que es un vocabulario dentro de un contexto, dentro de una lectura. Mire, otra lectura encontramos. Parte 4, 5, 6 y 7, todas basadas en lecturas. Esta no es tan larga, ¿no? No vamos a encontrar unas lecturas tan largas, pero, pues como les digo, esta ya es la última parte, ya es la más compleja, la más difícil de todas. ¿Sí? La más difícil de todas. Es decir, que el vocabulario aquí que se va a utilizar es más complejo, que las estructuras que se van a utilizar acá son más complejas. ¿Sí? Y acá entramos un ejemplo del mismo posesivo, ¿no? Valentine's Day, el día de San Valentín, ¿no? Valentine's Day, el día de San Valentín. Este tipo de preguntas igualmente tiene 4 opciones y no hay enunciado, ¿no? Porque acá lo único que se busca dentro de este tipo de pregunta, se busca es que ustedes identifiquen cuáles son la opción correcta que completa cada uno de esos espacios, ¿sí? Que completa el texto de manera adecuada. Igual, las 4 palabras que les van a dar acá están correctas, no están mal escritas, no van a encontrar errores. Las 4 en determinado momento sirven, ojo con esto, las 4 en determinados sirven. Es decir, yo tengo acá, la A es ensayos, la 2 es historias, la C es reportes y la D son cartas. Y 6, stories, reports, letters. Si yo cojo acá la parte de la oración y yo voy a hacer la traducción, usted dice, one of the says that the original Valentine was a priest. Dice, uno de los, ¿no? Yo coloco uno de los ensayos. Dice que el Valentín original era un cura. Vamos con la segunda. Una de las historias
dice que el Valentín original era un cura. Vamos con la tercera. Uno de los reportes dice que el Valentín original era un cura. Y la última, una de las cartas dice que el Valentín original era un cura. ¿Ok? Las cuatro están bien, las cuatro en determinado momento nos servirían, son opciones válidas. Sin embargo, solamente una es la respuesta correcta, que en este caso, para este caso, sería la A, que es ensayos, ¿cierto? Ya eso lo sacamos entonces mirando el resto del texto, mirando qué es lo que están diciendo en el primero, segundo y tercer párrafo, ¿no? Vamos con, ¿qué es lo que evalúa esta parte del examen? La capacidad que tiene el estudiante para identificar la pertinencia, lo adecuado, lo apropiado, el vocabulario adecuado, el vocabulario pertinente, el vocabulario correcto dentro del texto. Porque todas son correctas, todas pueden servir, pero solamente una es la verdadera, ¿no? Entonces, el nivel de complejidad sirve porque es más alto, porque para ustedes y para cualquiera, perfectamente puede ser la A, la B, la C o la D. Cualquiera quedaría bien. Pero teniendo en cuenta entonces todo el contexto, que es lo que hay que valorar acá, mirar acá, de qué se está hablando antes, durante y después en ese párrafo, ¿cierto? Se saca solamente cuál es la respuesta correcta, que en este caso, mire, y 6 ensayos. Entonces, esta es la prueba de inglés que ustedes tienen. Y así es como les aparece, ¿no? Se les va a aparecer, mire, por ejemplo, la opción 0, que es el ejemplo que les dan, entonces A, B, C o D, y así les aparece. Happens, appears, shows y passes. ¿Ve? Y si miramos, entonces cualquiera de las 4 opciones le da. ¿Ve? Entonces, de ahí que ese tipo de prueba sea la más difícil. Hasta ahí terminamos entonces con la parte de la prueba, cómo está constituida, cómo está estructurada la prueba. Ahora, la prueba, como les decía antes, son 45 preguntas, ¿cierto? 45 preguntas, 1 hora. Para este tipo de pruebas de las últimas partes, si es que la complejidad es más alta, entonces se toma más tiempo uno. Por eso las primeras toca hacerlas más rápido. Igual. Ahora, dentro de la estructura de la universidad, la organización de la universidad, hay un espacio de entrenamiento para ustedes. Cuando ustedes ya están, ya han cumplido con el número de créditos requeridos para presentar la prueba, hay un número, hay un porcentaje, un porcentaje. No recuerdo en este momento, no tengo bien claro cuál es el porcentaje de créditos que ustedes tienen que ya haber visto en su programa técnico, tecnológico o profesional. Y a partir de ese porcentaje ya ustedes pueden presentar la prueba. Saber pro y pro, para hacer pro o TIT. Cuando ustedes ya han cumplido eso, entonces a ustedes ya les cargan, les van a cargar un aula como este. Es un espacio de entrenamiento. Acá les estoy mostrando la de INVIL, que es el Instituto Virtual de Lenguas que maneja la parte de inglés. Sin embargo, esto se maneja en todas las áreas. Entonces, en ingeniería, ustedes también tendrán su espacio para esto. Entonces, les estoy mostrando esto, ustedes les cargarán con su usuario y contraseña, podrán ingresar a ella dentro del campus virtual. Y allá encuentran esta aula con toda la información, van a encontrar la explicación de las partes, como se las he dado yo. Van a encontrar un diagnostic test en el módulo 2, que es un examen como para que ustedes se prueben a ver cómo están, ¿cierto? Van a encontrar en el módulo 3 training, que es un entrenamiento, ¿cierto? Ejercicios, actividades de entrenamiento. Y en el módulo 4 final practice, una práctica final. Esa aula está disponible para que ustedes la hagan. Ahora, ese espacio, pues si ya lo verifican, entonces ustedes ya tienen el número requerido o el porcentaje requerido para presentar la prueba. Entonces, a medida que lo vayan alcanzando, les van a cargar y ustedes tienen que verificar eso con los líderes de sus programas, sus respectivos programas. ¿Listo?
Eh, ¿Cómo o qué hace la universidad para tratar de mejorar en cuanto a los resultados de las pruebas saber en inglés y en las diferentes áreas de conocimiento? Con este tipo de talleres como el que vimos hoy. Y hay otros talleres que por escuela, en caso de ustedes de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, lo realizan, los organizan y los invitan a ustedes para que participen en ellos. Ahí ya los de inglés ya pasaron. Los de inglés ya pasaron en este momento, eso se realizaron como en mayo. Pero pues eso se hace de manera continua, ¿no? Entonces están los talleres focalizados por escuela, están los Reading Labs dentro de los cursos de inglés, están los talleres zonales, están el entrenamiento en campus, que es el aula que le acabé de mostrar, están los laboratorios gratuitos de INVIT. Esos son los espacios que le genera la universidad para que ustedes traten de practicar. Aparte de eso, si ustedes están interesados en mejorar, fácilmente, como les decía, hoy día la facilidad que tenemos todos para encontrar la información es mucho. Podemos ir a Google, podemos buscar ejercicios, prácticas de Saber Pro y ahí vamos a encontrar todo tipo de ejercicios y vamos a encontrar también ejercicios interactivos, que es importante, ¿no? Ya que nosotros no simplemente practiquemos haciendo los ejercicios, sino que también miremos si están quedando bien o mal, ¿no? Los ejercicios interactivos, como los que encuentran en el aula que yo les mostré ahora al final, se encarga de decirles si las respuestas que ustedes están dando están correctas o incorrectas para saber cómo van. ¿Listo? Entonces, eso sería todo lo que está programado para hablar en cuanto a esas pruebas, saber proto y desearles suertes. Ojalá que cuando en el momento que las vayan a presentar eh, estén bien preparados y les obtengan un buen resultado para eso, ¿no? Dentro de esas pruebas. No sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud. Si no, entonces estaremos dando ya cierre a la web. Agradecerle a ustedes por la participación, tanto a los que estuvieron el día de hoy como hace 8 días en este ejercicio y espero que pues sea de utilidad para ustedes. Y la invitación pues a que estudien inglés, no solamente para que les vaya bien en la prueba, que por una condición general, por una ventaja que les ofrece el inglés, para el día de mañana en cuanto a trabajo, en cuanto a oportunidades. Yo les decía hace 8 días, o sea, hay gente que aquí está pensando en irse para Estados Unidos de la manera correcta o por el hueco, como lo está haciendo mucha gente, pero es que no se preparan ni siquiera para lo que van a enfrentar. O sea, si yo me voy para Estados Unidos, o sea, lo mínimo es que yo aprenda a defenderme en el idioma, ¿no? A defenderme en el idioma. O sea, vamos para un país de habla inglesa y decimos, no, es que ya no van a necesitar el inglés porque hay mucho colombiano, hay mucho latino. Sí, claro, hay mucho, pero fundamental y ya llevaría usted una ventaja, para llevar una ventaja a muchas personas más es manejando el idioma. Esa es la invitación para que estudien, para que les vaya bien. Los cursos de inglés A1, nos pregunta Robinson, y A2 también tienen algo de entrenamiento por esa prueba. Correcto. Todos los cursos de INVIL de inglés A1, A2, B1, B1 más y B2, todos en cuanto al tipo de pregunta que van a encontrar en los exámenes y especialmente en el examen final, abarcan estos tipos de preguntas, estas partes que vimos. Pero la diferencia está en la presentación. Debido a la plataforma que se utiliza Moodle, hay ciertos tipos de preguntas que no se pueden hacer tal cual están allá. El caso más claro es el de las pruebas de relacionar, ¿no? Que aparecen las dos columnas, una con las 5 preguntas y acá 8 opciones de respuesta. Entonces, ese tipo de preguntas no lo van a encontrar así dentro de los exámenes de inglés que hace la universidad. Ahí van a encontrar es la descripción o la explicación de una palabra y las 4 o las 3 opciones de respuesta. ¿Cierto? Pero en esencia el tipo de preguntas sí está presente en todos los cursos y especialmente en el examen final que ustedes presentan al término de cada uno de esos niveles. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Feliz noche.
Have a good night. See you guys. Bye-bye. And I wish you good luck in your exam, your final test. Bye-bye.